Buenas noches, bienvenidos una vez más a su boom noticioso. El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y 70 y que consistió en el afloramiento narrativo con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Estos escritores fueron influenciados por los movimientos modernistas y de vanguardia del siglo XX, especialmente el surrealismo europeo. En este sentido, uno de los aspectos que favorecieron el surgimiento y el desarrollo del boom latinoamericano fue el auge editorial que significó un aumento notorio de las editoriales que apoyaban a los escritores que iniciaron su labor en esta década. Entre los años de 1959 y 1964, los 5 primeros años del movimiento del boom latinoamericano, se publicaron por lo menos 30 obras narrativas, entre las cuales el cuento y la novela acompañaron el indiscutible protagonismo de este estilo literario. Asimismo, los temas recurrentes al interior de este movimiento fueron el realismo mágico, la historia de América Latina, la vida en la ciudad y lo autóctono de la cultura americana. Algunos autores destacados de este fenómeno literario fueron Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros. Para seguir conociendo y ampliando más este tema, nuestro corresponsal Jonathan San Juan se encuentra desde Aracataca, Magdalena, en un lugar donde conoceremos acerca de un escritor muy importante que le dio la vuelta al mundo. Adelante, Jonathan. Muy buenos días. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació aquí en Aracataca, un 6 de marzo de 1927 y registrado con este nombre en una de las notarías de este lugar. Gabriel García Márquez fue escritor, fue novelista, guionista, editor y también periodista. En este lugar, desde un lugar emblemático de Aracataca, como es el Hostal de los Buendía, encontramos registradas algunas de sus obras, como por ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, Rastros de tu sangre en la nieve, Noticias de un secuestro, Cuando era feliz e indocumentado. Tenemos también entre sus obras Del amor y los demonios, pero de todas las obras de Gabriel García Márquez, una de las obras más importantes que encontramos de él es esta, 100 años de soledad, escrita en el año 1967. Pero, ¿por qué es tan importante esta obra? ¿Y por qué es su importancia a nivel latinoamericano y mundial? Pues acompáñenme en este recorrido para descubrir el porqué del realismo mágico que encontramos en las obras de Gabriel García Márquez. Nos encontramos en este momento desde la Casa Museo de Aracataca, Magdalena, lugar en donde nació Gabriel García Márquez en 1927. Y nos encontramos en este momento con una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de la importancia de la obra 100 años de soledad. Explícanos por favor por qué es tan importante esta obra para toda Latinoamérica. Pues yo pienso que esta obra es importante para toda Latinoamérica, ya que García Márquez narra en esa historia de un punto imaginario y real su casa, la vieja casa de sus abuelos, que fue donde nació y vivió hasta los 9 años. Aquí fue donde él se inspiró de cada uno de esos momentos, fue donde avivó el primer suceso de su vida real, que fue donde José Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar por cosas del honor, que en realidad fue su abuelo. ¿Por qué se habla de un realismo mágico en las obras de Gabriel García Márquez? Porque en cada una de sus obras él narra cosas que son reales y también hace una exageración, cosas que son imaginarias, ya que por lo menos en Remedios la Bella, ahí él narra de que Remedios era tan hermosa que se elevó entre las sábanas. En realidad viene siendo que era hermosa, todos los hombres se morían por ella, todos los hombres le gustaban de ella,
pero no se elevó a los cielos, sino que fue algo imaginario, que él dijo, era un ángel bajado del cielo, así que vamos a subirlo. Lo conocí en la casa de un amigo mío y de él, de infancia de él y amigo mío, Luis Porto García, que era el alcalde en ese tiempo aquí, cuando yo lo conocí. Vino en Reyendo Enciclopedia y ahí nos conocíamos, ahí. Nos bebíamos ron todos los días. ¿De dónde sacaban la plata para el ron? Cuando él vendía una enciclopedia, de lo que le correspondía a él, nos lo tomábamos. Y aquí se fue para Valledupar y La Guaira a vender enciclopedia allá. Antes de ser periodista. No, ya era periodista, porque él había escrito un libro en Venezuela que se ganó el premio Rómulo Gallego. Y entonces como le entregó el premio que se ganó a los comunistas de allá, lo echaron de allá, porque él no tenía documentación de vaina. ¿Y hacían fiesta aquí en este lugar? No, aquí no, yo vivía por allá por la placita de los perros que llaman la casa de Ayacucho. ¿Tiene alguna anécdota especial con Gabriel García Márquez? ¿Algún chiste? Bueno, pues, cuando le festejé los cumpleaños allá en Cartagena de una hija mía, la hija mía me dijo, papá, para acá viene el agua el domingo. Y yo le digo, bueno, mira, yo voy, no compres nada, que yo voy a llevar todo de aquí de la Cataca. Y me llevé las gallinas, el cerdo, la costilla, todo lo llevé de aquí. Le hicimos un sancocho trifásico allá. Cuando estábamos almorzando, yo le dije, Gabo, lo que estamos almorzando, lo traje yo de Aracataca. Y me dijo, entonces no jodas, yo estoy en Cataca. Gabriel García Márquez, o Gabito como lo conocían sus amigos, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Gracias a su realismo mágico, gracias a su escritura picante, divertida, alegre acerca de la cotidianidad de un pueblo, las culturas y la costumbre de esta parte de la región costeña. Estas escrituras hicieron parte de todos los países latinoamericanos y gracias a esto, Gabriel García Márquez es uno de los grandes escritores del boom latinoamericano. Para el boom noticioso, Jonathan San Juan. Gracias, Jonathan, por habernos compartido esta valiosísima información acerca de Gabriel García Márquez, un representante del boom literario de nuestro país, de Colombia. Queremos continuar ampliando esta información y le damos paso a nuestra corresponsal Jenny Rico, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión conoceremos datos importantes de la vida y obras del escritor Julio Cortázar. Así que Jenny Rico nos amplía esta información. Ana Idalí y televidentes que nos ven a esta hora, muy buenas noches. Nos conectamos con ustedes desde la capital de Argentina, Buenos Aires. Uno de los grandes representantes del boom latinoamericano fue Julio Florencio Cortázar. Este hombre nació en 1914, el 26 de agosto, y murió a sus 69 años, el 12 de febrero de 1984, en París por una enfermedad llamada leucemia. Este hombre disfrutó de su reconocimiento internacional y fue uno de los escritores más influyentes e importantes del siglo XX y perteneciente al boom latinoamericano. ¿Saben? Este hombre fue muy apuesto. Su estatura fue de 1,93 centímetros. Sus ocupaciones fueron escritor, profesor y traductor. Cortázar se caracterizó por su estilo único, por la forma de narrar sus escritos, ya que rompen los moldes clásicos de las narraciones.
Fue un autor innovador de relatos cortos, novelas y prosa poética. Sus padres fueron argentinos, aunque él no nació allí, obtuvo esa nacionalidad. Cuando tenía 4 años, sus padres decidieron regresar a su país natal. Vivió en un pueblo suburbano de Buenos Aires. Desde pequeño le interesó los libros y las letras, pero la vida de este hombre fue muy triste. En su infancia, su padre los abandonó y fue un niño enfermizo que duró mucho tiempo postrado en una cama, pero su gran compañía fue la lectura. Su mamá seleccionaba los libros que él pudiese leer y así fue como esta madre fue una gran influenciadora en este pequeño hasta convertirse en un escritor famoso latinoamericano. Los géneros que escribió Julio fueron cuentos, novelas y prosa poética. El escritor argentino fue considerado como uno de los autores claves de la literatura latina con su novela famosa que fue Rayuela. Rayuela fue escrita en París y publicada en España en 1963, la cual valió reconocimiento internacional formando parte del boom latinoamericano en la década del 60. Julio Cortázar fue uno de los creadores de este fenómeno literario, que más que literario fue la revelación de escribir el romanticismo, naturalismo y el barroco. Una de sus grandes obras representativas, aparte de Rayuela, fue El Bestiario, Antología, Historias de Cronopios y de Famas y La Vuelta al Día en 80 Mundos. Algunos de sus cuentos fueron llevados a cines. Este hombre ganó premios durante su carrera. Uno de ellos fue Premio Médicis Stranger, que fue en 1974, y Premio Godnes Postmortem en 1984. Hizo un gran aporte a este fenómeno literario. Logró que el español se traduciera a otros idiomas para darle vuelta al mundo, que en otros países se dieran cuenta la gran literaria que existe en América Latina y que este fenómeno consistió en el surgimiento de la narrativa con obras que se esparcieron por todo el mundo, convirtiendo en sus autores íconos de la literatura. Durante el 2014, por motivo de sus 100 años de nacimiento, muchos países decidieron hacer un homenaje a este hombre. Varias instituciones de Argentina y lugares llevan con honor el nombre Julio Cortázar. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Frase célebre de Julio Cortázar, quien les informa Jenny Tatiana Rico para el boom noticioso. Carlos Fuentes, narrador y ensayista, fue también figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. Joana Trujillo se encuentra desde Panamá para ampliar esta información. Buenas noches, Joana. Ana, muy buenas noches. Estamos desde la Ciudad de México, hoy en el boom noticioso con un invitado muy especial, el doctor Carlos Fuentes, una figura representativa en la literatura latinoamericana. Bienvenido, un saludo muy especial. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a cada uno de los oyentes y televidentes en este momento. El doctor Carlos Fuentes, uno de los mejores narradores y ensayistas, hijo de un catedrático de carrera, licenciado en leyes
en la Universidad Autónoma de México. También hizo su doctorado en el Instituto de Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. El doctor Carlos también fue profesor de literatura en diferentes universidades mexicanas y extranjeras y colaboró con numerosas publicaciones. Junto a la narrativa, cultivó el ensayo, el teatro y el guión cinematográfico. Nació en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928. A edad muy temprana viajó por diferentes países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos, y se estableció finalmente en la Ciudad de México a la edad de 16 años. Pero cuéntenos, doctor Carlos, ¿cuándo inició su interés por la literatura? Comencé a muy temprana edad, en donde escribí una revista empleando crayones y hojas, en donde yo escribía sobre libros, sobre películas y sucesos familiares. A los 16 años tuve la oportunidad de participar en la feria literaria en el Colegio Francés Morales, en donde gané las 3 categorías que habían en ese momento. A los 6 años me di a conocer en el volumen de cuentos Los Días Enmascarados. Fue bien recibido por la crítica y el público. Su padre debía estar muy orgulloso en ese momento tan importante de su vida. Así es, mi padre fue mi apoyo y fue un orgullo para mí en esos momentos. Eso es muy gratificante para uno, ¿verdad? Así es. A lo largo de su carrera, usted también escribió más de 50 libros. Entre las novelas más representativas está La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra, Aura y La región más transparente. Esta novela es una radiografía de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Cuéntenos un poco más acerca de esta novela. Esta novela cuando estaba muy joven, entre los 25 y 28 años. Esto fue toda una aventura, porque no sabía si iba a gustar y a durar. Sí, esto es lo que suele suceder cuando se escribe. A algunas personas les va a gustar y a otras no. Sí, así es. Pero al fin la novela sobrevivió y fue una de las primeras novelas del boom latinoamericano, aunque no quede libre de malos comentarios. Sí, eso es lo que suele suceder cuando se escribe. Puede que a algunas personas les guste y a otras no, pero síganos contando más. La habla de la gran Ciudad de México. Le ofrecía al público un espejo deformado, de habla popular, de distintas clases sociales y de una sociedad en mutación. La región más transparente narra el instante en donde la realidad social se cruza con el destino individual y ahí suceden cosas. Doctor Carlos, a lo largo de su carrera, usted recibió reconocimientos muy importantes. Entre ellos se encuentran el Premio Cervantes de 1987 y el de Asturias de 1994. Pero díganos, ¿cuáles fueron sus sentimientos al recibir el premio de Cervantes? Que me honra y que tanto aprecio, es considerado el premio de premios para un escritor de nuestra lengua. Aquí como ningún otro, es un premio compartido. Yo comparto el premio Cervantes en primer lugar con mi patria México, patria de mi sangre, pero también de mi imaginación. Y también comparto este premio con los escritores que hablan y escriben en español. También estuvo entre los escritores para ganar el Nobel, pero díganos, ¿cuál fue su reacción al no obtener el Nobel? Bueno, mi momento para el Nobel ya pasó, pero dejo esa oportunidad para una nueva generación de escritores. Carlos Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Carlos Fuentes, en esta información del boom noticioso, uno de los escritores centrales en el boom de la literatura hispanoamericana. Desde la Ciudad de México les informa Joana Trujillo para el boom noticioso.
Alejandro Carpentier es otro autor del boom latinoamericano, novelista, narrador y ensayista cubano, figura destacada del siglo XX de las letras hispanoamericanas. Su estilo literario permitió que se recrearan aspectos de la imaginación en la realidad. Desde Cuba, Jenny Martínez quiere contarnos más acerca de este importante escritor. Claro que sí, Ana Idalí. En esta noche les saludo desde La Habana, Cuba. Quiero contarles sobre el fallecido Alejo Carpentier, con quien culminó la madurez de la narrativa insular del siglo XX. Este hombre fue una de las figuras literarias más reconocidas por las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas, como El siglo de las luces. También fue reconocido por su teoría de lo real maravilloso. También cabe resaltar que fue ganador del Premio Cervantes por ser una de las grandes figuras literarias de la lengua española en el año 1977. Esta es la nota. Su actividad literaria, aunque iniciada en 1933, no tuvo continuidad hasta 1944, año en el que vio la luz gracias a la compilación de cuentos titulado Viaje a la Semilla. Escribió también, antes de su siguiente novela, un ensayo titulado Música en Cuba. Finalmente, en 1949 apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos titulado El reino de este mundo, un ejercicio de excelente rigor histórico, como serán en adelante la mayor parte de sus obras, en el que Carpentier narró un episodio del surgimiento de la República Negra de Haití. Precisamente en el prólogo de esta novela el autor expuso la tesis que definía lo real maravilloso, expresión sinónima del realismo mágico. Para Carpentier, el realismo puro que había caracterizado las primeras décadas de la narrativa hispanoamericana es incapaz de reflejar la riquísima complejidad del continente. De ahí la necesidad de integrar lo real con lo fantástico, lo mítico o lo alegórico. Que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano. Es decir, lo real, que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto. Este hombre fue uno de los precursores del realismo mágico, tendencia que marcaría la producción de un fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano de los años 60. Entre sus obras más representativas encontramos Los Pasos Perdidos, escrito en el año 1953. Es un relato abstracto e irreal donde se funden los conocimientos y la inteligencia del autor con las imágenes más profundas de su expresión literaria. Más tarde llegó El Acoso, escrito en el año 1956. En esta obra los episodios suceden en coincidencia con los 46 minutos que dura la interpretación de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Le siguió el volumen Guerra del Tiempo, escrito en el año 1958. Consta de 3 relatos, que son Camino de Santiago, Viaje a la Semilla y Semejante a la Noche. Fueron 3 breves incursiones de Carpentier en el mundo de lo fantástico y de la ficción. Posteriormente regresó a la novela histórica del siglo de las luces, escrito en el año 1962, ambientada en Francia y las Antillas en el periodo de la Revolución Francesa. A esta célebre novela le siguió Concierto Barroco, escrito en el año 1974, una obra que construyó con minucioso detalle y estricto rigor histórico y musicológico, acentuando la funcionalidad y la música en su narrativa. Luego se sitúa La Consagración de la Primavera, escrito en el año 1978, novela en la que recreó una historia ambientada en el tiempo de la Revolución Cubana, y esta le da paso a Los Convidados de La Plata, escrito en el año 1973. Aquí muestra un proceso autorreflexivo acerca de las revoluciones a lo largo del periodo que abarca desde la soviética hasta la castrista. Finalmente llega El Arpa y la Sombra, escrito en el año 1979. Supuso una visión desmitificadora de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América a través del relato de una íntima confesión en la que el almirante a las puertas de la muerte decía hacer una especie de inventario de sus hazañas y debilidades. La narrativa de Carpentier
No se caracterizó por los análisis psicológicos, sino que su propuesta planteaba la diversidad de lo real. Mostró con detalle los aspectos de la vida cotidiana más allá de arquetipos como el libertador, el opresor o la víctima. Su principal propósito fue cambiar la perspectiva del lector llevándolo a un universo más amplio. Les informó Jenny Martínez. Desde la Casa Museo Ernesto Sábato, situada en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra la corresponsal Selenis Reynoso. Desde allí, ella nos amplía esta información. Buenas noches, Selenis. Desde esta hermosa biblioteca Museo Ernesto Sábato, estamos haciendo una breve biografía sobre la vida de este escritor. Ernesto Sábato tenía muchas palabras célebres y voy a comenzar leyendo una de ellas que dice de la siguiente manera: la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizás la más completa y profunda de examinar la condición humana. Ernesto Sábato nació en Rojas, es una provincia de Buenos Aires. Este escritor fue hijo de Francisco Sábato y María Ferrari. Él falleció en Santos Lugares el 23 de abril del 2011. Él vivió en este lugar, en el cual me encuentro yo en esta biblioteca. Sábato fue de hijos italianos, emigraron y fue el 10º de sus 10 hermanos. En el año de 1936 contrajo matrimonio con Matilde Kuzmicki y en el año de 1983 nace su primer hijo, Jorge Federico. En el 1945 nació entonces María, su segundo hijo, el cual fue el que me suministró la información. Ernesto Roque Sábato Ferrari, ese es el nombre completo de este escritor argentino. Fue un investigador científico con un doctorado en física, ensayista, fue docente en la Universidad Nacional de La Plata por poco tiempo, ya que se le presentaron algunas complicaciones por haber escrito unas crónicas hacia Domingo Perón. Este escritor, además de ser científico, pasaba tiempo en esta biblioteca cuando comenzó a padecer una enfermedad de la vista. Además, también daba conferencias sobre la contaminación, también era pintor y además de pintor también era amante del fruto. Sus estudios de primaria los hizo en la escuela primaria de Rojas y la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1929 ingresó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Nacional de La Plata. En 1933 fue elegido secretario de la general de la Federación Comunista y en 1934 entonces decide viajar a Bruselas como delegado del Partido Socialista Argentino al Congreso sobre el Fascismo y la Guerra, pero debido a algunos inconvenientes, Sábato debió huir a París. En 1938 entonces obtuvo el doctorado en física de la Universidad Nacional de La Plata y con él una beca para trabajar en el laboratorio Curie París. En 1939, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, fue entonces transferido a Massachusetts, el Instituto de Tecnología. Y en 1940, Sábato regresa nuevamente a Argentina como profesor de la Universidad de Buenos Aires. Pero en 1942 decide dedicarse entonces a la pintura y abandonar así lo que es la ciencia. Entre sus escritos, sus 3 principales novelas que lo resalta entre los escritores de esa época en el boom latinoamericano y hispanoamericano de los años 60. Su carrera fue
estuvo influida pues desde el principio por experimentalismo. Y en 1984 fue galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, Premio Jerusalén Mismens. Esas tres obras fueron El Túnel, sobre héroes y tumbas, y Abatón, el Exterminador. Y a pesar de eso, estuvo entre los grandes del boom. Este libro lo leí hace rato, cuando era estudiante de bachillerato. Desde la biblioteca Museo Ernesto Sábato informó para el Boom Noticioso Seleni Reynoso. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, a sus 83 años de edad, es el último premio Nobel de Literatura vivo en América Latina y el último que queda en pie del boom latinoamericano. Nacido en Perú, ubicado en la actualidad en Madrid, España. Desde allí, nuestra periodista Ana Idalí Hoyos quiere contarnos más acerca de la vida de este importante escritor. Adelante, Ana Idalí. Buenas noches, me encuentro en Madrid, España, en la casa del escritor y periodista Mario Vargas Llosa. Quiero agradecerle por recibirnos en su casa. Para mí es un placer tenerla aquí en mi hogar. Sabemos que usted es un apasionado por escribir, así que quiero que nos cuente en esta noche algo importante sobre su origen, en dónde nació y cuál fue su formación profesional. Bueno, yo nací en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Pasé mi infancia entre Bolivia y Perú. Cuando terminé mis estudios primarios, colaboré en los diarios de La Crónica y La Industria. Estudié además Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empecé a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los cuadernos de composición y la revista Literatura. Cuéntenos acerca de los premios que recibió como escritor. Bueno, ¿qué te dijera? Yo recibí el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Obtuve el título de doctor en Filosofía y Letras. En 1994 fui nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gané el Premio Nobel de Miguel de Cervantes. Posteriormente fui reconocido doctor honoris a causa de numerosas universidades. También sé que usted, además de escribir, participó en radio y televisión. ¿Es verdad eso? Sí, logré trabajar en la radio televisión francesa, donde conocí a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1975 inicié una serie de trabajos cinematográficos. En Perú presenté el programa televisivo La Torre de Babel y en 1983 presidí la comisión investigadora del caso Uchurucay, dedicado a resolver el asesinato de 8 periodistas. Qué interesantes datos que nos ha compartido en esta noche, querido maestro. Quiero contarles además que Mario Vargas Llosa trabajó como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar. También participó en la política, siendo candidato para la presidencia en Perú. Además, fue laureado con el Premio Cervantes en 1994. Fue nacionalizado en España y a partir de 1996 es miembro de la Real Academia. En 2005 fue considerado el escritor de nacionalidad peruana con mayor reconocimiento mundialmente. Así que con toda esta información que usted nos ha dado en esta noche, queremos agradecerle por habernos permitido conocerlo más de cerca en su casa. Desde Madrid les habló Ana Idalí Hoyos para el Boom Noticioso. Nuestro show del Boom Noticioso, donde veremos datos curiosos de nuestros autores representativos del boom latinoamericano. Gracias, Ana Idalí.
Buenas noches, señores televidentes. En esta sección del boom noticioso latinoamericano en literatura, traigo 5 curiosidades interesantes. Comenzamos con Julio Cortázar. Se dice que era fanático de los dinosaurios. Sí, señor, así como lo escuchan. Le encantaban tanto que tenía una colección de libros y a ellos. Se dice que Alejo Carpentier, después de su muerte, aparece una biografía que afirmaba que era de Suiza y no de Habana, como lo había dicho su autor en vida. Pregunto, ¿a quién no le gustan las fiestas? Sí, señor, a todos nos gustan las fiestas para divertirnos, ¿cierto? Resulta que a este joven le encantaba ir a las fiestas, pero a charlar con las figuras. ¿Sobre qué hablaba Carlos Fuentes? Pues de bolsos, zapatos, moda y todo para reunir información y poderles plasmar en ese libro que estaba escribiendo cuando era. También tenemos que Mario Vargas Lleras le gustó la política, tanto así que se postuló a la presidencia en 1990, perdiendo la segunda ronda con Fujimori. Y tengo también algo curioso de Gabriel García Márquez. La mamá de Gabriel García Márquez era oriunda de la Guajira, así que también tenía descendencia guajira, el señor Gabriel García Márquez. Ernesto Sábato, de Argentina. Se dice que era muy, ¿cómo se dice? Fanático del fútbol. Era defensor de ellos, pero también era hipocrita. Desde el año de 1968 se viene celebrando en Valledupar, Colombia, el Festival de la Leyenda Vallenata. Pero ¿sabía usted que este festival nació en tertulia con Gabriel García Márquez y que pudo haberse celebrado en Aracataca, en la tierra del Noel? El corresponsal Jonathan San Juan, desde el lugar de los hechos. Adelante, San Juan. En este momento estamos con John Santoya Mejía, él es asesor de cultura en Aracataca. John Santoya, cuéntanos dónde nació el Festival de la Leyenda Vallenata. El Festival de la Leyenda Vallenata tiene su origen en Aracataca, precisamente por una convocatoria que hiciera el maestro García Márquez a los más destacados juglares de la región, que en ese entonces era el Magdalena Grande. Los invitó a que viniesen a Aracataca a mostrarse mutuamente lo que habían construido en la ausencia de Gabo, porque Gabo les dijo a todos que él les iba a mostrar el vallenato más grande de la historia, más largo, refiriéndose así a su obra 100 años de soledad. En ese orden de ideas convoca a Álvaro Cepeda Zamudio, a la Cacica, a Rafael Escalona, y estos se vinieron todos con su tropa. Julio de la Osa y acordeoneros de toda la región se hicieron presentes. La afirmación de que el festival nace en Aracataca es porque anteriormente en varios sectores de la región o del país se generaban parrandas vallenatas, que era solamente amenizar con trago y versos vallenatos con acordeón. Pero en este caso, a esta convocatoria que Gabo hizo, se presentaron en una contienda y hubo una premiación. Esto es lo que lo hace connotar como un festival. ¿Evidencias de este festival en Aracataca? Por supuesto, el diario El Tiempo de esa época, estamos hablando de mediados de los años 60, 64, 65, el diario El Tiempo publica, y era la reportera Gloria Pachón de Galán, la esposa de Luis Carlos Galán Sarmiento, era la reportera, y publicó: mañana gran festival vallenato en Aracataca. De igual manera, existe una prueba documental que es un telegrama con el que Gabo invita al primer festival vallenato en Aracataca, a Paballó, a Escalona y a la Cacica. ¿Cómo se dio ese primer encuentro del Festival de la Leyenda Vallenata en Aracataca? Indudablemente Gabriel García Márquez era un tipo muy conocido y muy querido por todos sus amigos. Ya se sentía la fuerza que él traía en su pluma y tenía un poder de convocatoria gigante. Él invita a Escalona, a la Cacica, Álvaro Cepeda Zamudio y algunos amigos locales, entre ellos los Mellos Pérez, que hicieron parte de este primer festival. Pedro Castro, que en paz descanse, también participó en el primer festival. Y Álvaro Cepeda Zamudio se compromete con Gabo en que cuando él venga le trae toda la cerveza que requiera, y dice la historia que se presentó con un camión 300 cargado de la cervecería Bavaria al parque principal de Aracataca, y en todo lo que está documentado en la historia
se dice que todo el que vino a esa fiesta vallenata tomó cerveza gratuita. ¿Cuántos festivales se hicieron en Aracataca? Se habla de 1 o 2 festivales y posteriormente fue hecho desde aquí la convocatoria para el segundo festival en Valledupar. ¿Quién se llevó ese festival para el Cesar, para Valledupar? Quizá cuando el festival se hace no se hizo con la idea propiamente de un festival y se podía considerar itinerante. Entonces los que vinieron al primer encuentro en Aracataca decidieron llevarlo al valle, donde tuvo a bien quedarse y donde se magnificó como el Festival Vallenato que hoy todos conocemos. Hasta aquí la emisión de nuestro Boom Noticioso. Les veremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.